¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer el análisis del SP500, porque la verdad es que después de este último movimiento, esta caída bastante potente, pues no nos queda otro remedio más que analizar qué es lo que ha pasado y las consecuencias que puede tener esta caída, que es bastante importante. Tengo el gráfico en blanco, el gráfico en blanco porque en los anteriores análisis había dejado bien marcado lo que podría llegar a hacer el índice, hasta dónde podía llegar, dónde mostraba su fortaleza, dónde mostraba su debilidad. Y para aquellos que no me conozcan, no hayan visto los anteriores vídeos de análisis del SP500, voy a hacerlo de cero. Voy a hacerlo de cero muy rapidito, ¿sí? Sin entrar en grandes detalles de algunas fases de movimiento alcista, como por ejemplo antes de la caída o de la explosión de la burbuja de las .com, o la subida del sector, digamos, de la burbuja inmobiliaria, o la caída del sector inmobiliario, y no voy a entrar en detalles de por qué la subida que ha tenido el SP500, que prácticamente lleva casi 10 años, a qué es debido. No, yo soy analista técnico puro y duro, no me baso en la causa que determina el movimiento, sino en sí la acción del precio, lo que me está dejando, y sobre todo las fases y las estructuras que me deja el mercado para poder determinar si el precio está caro o está barato. Vamos a empezar con algo muy sencillito, ¿sí? Marcando soportes y resistencias, algo que es muy fácil de poder hacer. Aquí tenemos, de una manera muy sencilla, podemos trazar pues un soporte, una resistencia. Aquí tendríamos el máximo que alcanzó la burbuja de las .com, y aquí tenemos el máximo que alcanzó la burbuja del sector inmobiliario. Si os dais cuenta, con la explosión o con el estallido, como lo queráis llamar, de la burbuja de las .com, tuvimos una caída con tres estructuras muy marcadas, muy bien precisas, que de haber visto esta formación de W de tercera variante, ¿no?, hubiéramos determinado un muy buen punto de inversión, teniendo en cuenta que toda esta fase estaba terminada. Por tanto, cuando tenemos una caída en la que se prolonga durante superior a año y medio, entonces deberíamos de estar pendiente de mirar las estructuras que nos está dejando, en qué fase está el mercado. Porque generalmente cuando llega una estructura de 3, se empiezan a formar abajo del todo los procesos de acumulación. Esos procesos de acumulación tienen la intención de parar la caída, para emprender un movimiento en sentido contrario en el que lo estaba llevando anteriormente. Ahora bien, ¿quién puede hacer esos procesos de acumulación? Esos procesos de acumulación lo hacen los institucionales, o sea, instituciones que tienen mucho dinero para poder generar cambios en la dirección del precio. Porque si nos ponemos a analizar un poquito esto más en detenimiento, un poco más concretamente, podemos ver que este tipo de velas que os estoy marcando aquí, con unos pabilos tan grandes, esto solo lo puede hacer un profesional, porque el 5% de los inversores que no tenemos el capital o que no somos profesionales, para poder operar con semejantes volúmenes de dinero, no podemos hacer eso. ¿No? Entonces, fijaros como aquí el movimiento ya ha extendido de 1, 2, 3, y aquí al final del todo me está dejando una vela, ¿no?, martillo bastante potente, donde todo esto de aquí hasta aquí abajo eran ventas, y todo esto fue una vela de cuerpo, una vela, a ver si lo marco, una vela que llegó su cuerpo hasta aquí, y que en un punto determinado, pues el incremento de compras fue superior al de ventas. Y cuando esto sucede y la presión vendedora desaparece, automáticamente empieza la presión compradora. Y cuando la presión compradora empieza a tener, digamos, el poder sobre la vendedora, al final esta vela empieza a retraerse, y significa que aquí el control lo empiezan a tener los... perdón, se me ha ido. Lo empiezan a tener los de estos, los... Se me ha ido, perdón. Lo empiezan a tener los compradores, Está el cuerpo de vela vendría aquí,
¿sí? Empiezan a comprar, y al final cierra la vela en este punto de aquí. Por eso este tipo de velas, y aquí las vamos a ver siempre en unos determinados lugares, especialmente al final de la caída. Fijaros toda esta parte de aquí, ¿sí? Pues es exactamente lo mismo. Fijaros toda esta parte de aquí, o fijaros toda esta parte. Bueno, aquí ya no hay tanto pabilo. Generalmente las velas que tienen el pabilo más grande, especialmente estas de aquí, suelen ser las velas que se denomina de parada. Aquí también actividad profesional. Aquí también actividad profesional. Pero generalmente las siguientes no suele haber tanto pabilo. Entonces aquí es cuando se empiezan a generar todos los procesos de acumulación, ¿no? Para comprobar de qué manera hay la suficiente presión todavía de la oferta para hacer caer todavía más el precio. Entonces, estos momentos son momentos especialmente críticos porque aquí se producen maniobras de engaño, por parte de los mismos profesionales, ¿no? Ellos pueden determinar aquí paquetes, ¿no? Imaginaros paquetes de compra-venta masivas, en donde la idea que tienen es decir, bueno, voy a ver si generando una caída de los precios, porque tienen ellos el poder para poder hacer eso, ¿no? Incito a algunos desprevenidos que no tienen en cuenta toda esta parte de aquí y piensan que el precio todavía tiene posibilidades de caer. Por tanto, ellos pueden estar haciendo paquetes de compra, paquetes de venta, y así ellos pueden saber si hay todavía oferta residual, que pueden hacer pensar que, bueno, que si hay mucha cantidad de inversores, que aquí de inversores pues también entrarían pues otros fondos de inversión y otro tipo de instituciones que no tendrían tanto dinero como la gran banca, los grandes institucionales, pero que también lo tienen que tener en cuenta, porque ellos tienen que comprobar si de esto, si todavía hay pues posibilidades de que haya inversores, aunque pertenezcan a otro tipo de instituciones, que piensan que todavía el mercado puede caer. Por tanto, tienen que hacer maniobras de compra-venta. A medida que hacen esas maniobras de compra-venta, pues es normal que si todo esto eran compras, aquí se produzca este movimiento de recuperación y luego suele hacer otro movimiento aquí de bajada. Aquí, por ejemplo, tenemos un soporte también muy bueno, un soporte muy bueno, donde casi me está dejando, bueno, me deja un doble suelo técnico, y casi pues me deja un triple suelo. Esto la verdad es que era una señal maravillosa. Yo, de haber sido inversor en aquellos tiempos, ¿no? Y de haber conocido pues lo que conozco hoy, de haber visto toda esta estructura terminada, línea de tendencia rota, una formación de acumulación perfecta, de manual, de manual, no hace falta ni que veamos el volumen, pero ya con esta vela ya se puede saber. Este proceso más este proceso, pues ya nos estaría dando indicios de que aquí las probabilidades de que vaya a seguir cayendo el precio pues son prácticamente, no voy a decir nulas, pero son muy pocas, teniendo en cuenta en que todo esto ya se ha terminado. Muy bien, tenemos aquí un soporte, y fijaros cómo este soporte, si lo dilatamos un poquito hasta acá, pues ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en esta vela de aquí, de nuevo tenemos una vela que se desnuda, de nuevo, ¿sí? Esta vela de aquí, esta de aquí, tenemos otro ejemplo muy parecido al de este aquí. Y si os dais cuenta, prácticamente la dimensión de esta vela de aquí con esta pues es muy similar. Y los pabilos, pues también, si os dais cuenta, llegan a la misma altura. Entonces, este tipo de rechazos solo los puede hacer el profesional, como estaba hablando anteriormente. Y fijaros cómo se produce un movimiento de caída, de subida, de recuperación, que sería este de aquí, y luego otro movimiento de aquí de penetración del soporte. Muy bien, esto de aquí es muy característico porque se da muchas veces. Se dan muchas veces, son los patrones de W de segunda variante que yo explico, y tienen la finalidad de engañar. Tienen la finalidad de que cualquier persona, ¿no? Cualquier analista que no tenga en cuenta, digamos, toda la estructura pasada, pues en cuanto ve la ruptura de un mínimo, automáticamente se ponen en cortos.
Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que abajo del todo o arriba del todo, teniendo en cuenta las estructuras terminadas, las penetraciones o las rupturas de algún máximo significativo que está arriba del todo o algún mínimo significativo abajo del todo, ¿no? Pues generalmente, pues tiene el objetivo de incitar a que entre dinero fresquito al mercado. Cuando entra dinero fresquito al mercado, pues el profesional que ha estado vendiendo lo que había comprado aquí y aquí se pone en corto, pues todo esto que él tenía en sus manos se lo tiene que quitar. Entonces la única manera de poder quitárselo es ellos incitar al engaño, haciendo pensar que porque se rompa un mínimo, automáticamente van a entrar muchos más inversores que van a pensar que todavía el precio va a caer hasta el infinito, pero no tienen en cuenta todo esto de aquí. Por tanto, esto se suele ver muy a menudo. Fijaros, por ejemplo, esto de acá. Mirad este máximo, este máximo de aquí, como también lo penetra. Lo penetra, lo perfora, me deja un máximo superior al máximo del estallido de la burbuja de las .com, y aquí, pues, ¿cuánta gente no había pensado, wow, aquí la fiesta continúa, Sobre todo en esta última fase de aquí, toda esta fase de aquí, que son cuando las noticias de la televisión, de la prensa, de ministros de economía y algún presidente un poco desubicado, ¿no? Pues hablaban algunas tonterías respecto a que las economías o la banca, pues bueno, pues que eran instituciones muy fuertes y que estaban preparados y todo eso. Pero fijaros esto de acá, ¿sí? Fijaros esto de aquí, este máximo de aquí, supera este de aquí. ¿Lo veis? Esto tiene la intención de engañar y generar liquidez para que los profesionales que han comprado aquí se quiten todo aquí arriba, haciendo pensar a muchas personas, ¿no?, que todavía la fiesta, pues, que va a continuar, ¿no? Y aquí tenemos un movimiento de 1, 2 y 3, Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, muchachos, o sea, tener cuidado porque, caray, o sea, que es que ni las subidas duran eternamente, ni las bajadas duran eternamente. Y por tanto, cuando se está arriba del todo es cuando se empieza a complicar mucho. ¿Dónde tenemos más problemas de ganar dinero? Pues en los extremos, o sea, comprar barato para vender caro. Es que no hace falta tampoco tener grandes conocimientos ni ser un auténtico lobo, ¿no? Sino simplemente saber leer las estructuras. Que necesitas tener conocimientos, sí, desde luego, ¿no? Pero es que es más sencillo de lo que parece. Cafecito calentito por la mañana. Entonces, fijaros aquí, maniobra de esto de engaño, otra maniobra de engaño. Aquí 1, 2, 3 terminada. Aquí, bueno, prácticamente pues es una caída completamente vertical. Y ahora es cuando vamos a empezar a analizar todo este periodo de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito porque lo tengo en gráfico mensual. Trazaríamos, pues bueno, pues las líneas de tendencia. A ver, aquí tengo una y aquí tendría otra que si la ajustamos un poquito más, la ajustamos... Aquí la podemos ajustar un poquito más. Eso es. Aquí le ajustamos un toque, 2 toques, tercer toque, funciona maravillosamente bien. Y luego ahora, lo que habíamos hecho en anteriores vídeos era hacer, pues bueno, pues el trazar una línea de aceleración, Una línea de aceleración que me marcaba esto de acá. Bueno, de momento esa línea de aceleración pues me la ha respetado, Me la ha respetado y no tenemos ningún problema. Bueno, pero ahora resulta que de nuevo nos aparece este tipo de figura. Sí, este tipo de figura. No sé si os suena. A las anteriores figuras que hemos visto, ¿no? O sea, aquí tengo una perforación, ¿no? Una ruptura de este máximo significativo en esta zona de acá. Y fijaros cómo ahora sube. Esta vela de aquí tiene un cuerpo pequeñito y automáticamente me sale una vela potente, ¿no? No digo que sea el mismo movimiento, pero fijaros como aquí también me hace una maniobra de penetración y luego se da la vuelta. Muy bien, ¿dónde estaría aquí?
pues las zonas de a tener que vigilar, pensando en que el SP500, pues después de 1, 2 y 3, claro, porque se ve muy bien claro, me hace este mismo movimiento aquí arriba, exactamente igual que aquí. Y si nos damos la vuelta, pues esto de aquí es lo mismo más que en sentido contrario. Entonces, aquí yo llevo diciendo muchos días que el precio está muy caro, que no es normal que lleve 9 años de subida el índice sin que tenga una bajada considerable. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo y cuidado. Entonces, si ahora nos ponemos a analizar esto con una lupa, ¿sí? Vamos a bajarle la temporalidad. Vamos a ver, obviamente vamos a tener ahora pues más velas, porque estamos ahora en gráfico semanal. Voy a quitar esto para que se vea, porque vamos a analizar ahora en un periodo de tiempo un poquito más corto, pero es muy bueno esto para poder ver figuras. Fijaros como aquí, en esta caída potente, que tuvo en 2 meses, y fijaros esta caída de aquí, esta vela, volvemos a ver otra vez lo mismo. Velas donde se desnudan y dejan grandes pábilos. Fijaros aquí, velas que se desnudan, velas que se desnudan, velas que se desnudan, velas que se desnudan. Vamos, os lo voy a marcar para que os deis cuenta. Aquí, 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 aquí. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra más. Pues bueno, fijaros que se puede detectar la actividad del profesional. Entonces, que saber dónde están los profesionales, dónde pueden actuar, es muy importante. Aquí, sin embargo, no tenemos ningún tipo de estructura, de tendencia que me haga pensar en que todo este movimiento ha finalizado, a no ser que nos vayamos a temporalidad más baja, gráficos de diarios, y aquí es posible que sí que podamos ver pues una estructura determinada. Pero bueno, la cuestión es que esta parte de aquí, de nuevo tenemos actividad profesional, que cuando aquí hacen caer al precio, aquí lo paran, me deja este pabilo bastante potente, y fijaros cómo aquí se produce el mismo movimiento de subida, recuperación e intento de bajada. Entonces, aquí, esta es una zona muy importante que tenemos que extenderla todo lo que podamos a la derecha. ¿Por qué? Porque esa zona va a ser una zona crítica. Si esto es lo que yo me puedo estar imaginando, acá puede estar formando todo un proceso de acumulación que pudiera hacer caer al precio, o por lo menos decir, oye, ¿sabes qué? De momento, la tendencia alcista que estaba llevando, pues de momento pues ya no va a ser tan, la alcista ya no va a continuar subiendo, porque no todo continúa, no todo sube eternamente, y más cuando tenemos un proceso de casi 10 años de subida. Ese es el tema. Entonces, actividad profesional. Aquí tenemos roto línea de tendencia, pues el precio hace 1, hace aquí 1, 2, de nuevo aquí tenemos la misma figura, chicos, tenemos aquí de nuevo la misma figura, Os lo voy a marcar, de nuevo aquí me perfora, mucha gente estaría aquí mirando, pues este máximo de aquí, caray, bueno, pues me rompe máximos históricos, aquí, pues todavía la fiesta continúa, ¿no? Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ruptura de máximo significativo, no se tiene en cuenta la estructura pasada y no se tiene en cuenta la estructura de grado menor dentro de una de grado mayor. ¿Y a qué me refiero? Pues que aquí hay 1, aquí 2 y aquí hay 3. Y encima coincide esta final de estructura con el final de una estructura que lleva, como hemos dicho, desde el año 2009 subiendo. Cuando hay finalizaciones de estructuras de grado mayor que coinciden con otras de grado estructuras de grado menor que finaliza y coinciden con estructuras de grado mayor, pues la verdad es que cuando tenemos ese tipo de coincidencias, pues las cosas, ¿no? Las probabilidades ya empiezan a ir pues en contra de aquellos que piensan que todavía pues esto pues tiene posibilidades de subir. Ahora bien, yo había comentado en anteriores sesiones que el precio podría ir a buscar los 3.000.
Sí, eso lo he dicho en anteriores sesiones. Habría que ver ahora de momento cómo se comporta el índice, pero fijaros cómo me ha penetrado la línea de aceleración que llevaba marcado anteriormente, pero no me la ha roto, no me lo ha roto. Si aquí hubiera visto yo pues esto, plus, un cuerpo de vela que me rompe o me cierra, mejor dicho, por debajo de la línea de tendencia, especialmente pues lo ideal sería un 3% por debajo de la línea de tendencia, entonces ya podríamos hablar de ruptura de la línea de tendencia. Entonces, que ahora de momento, pues habría que ver, porque fijaros que el precio se me ha parado muy aparte de la línea de tendencia en esta zona de aquí, donde aún podría, si me rompiera la línea de tendencia, toda esta zona aquí sería una zona de posible parada de precio, porque fijaros cómo coinciden los cierres de vela con pabilo aquí, otro aquí, cierre de vela aquí, cierre de vela aquí, otro cierre de aquí se apoya perfectamente en un pullback, sube, de nuevo aquí se apoya y aquí prácticamente se apoya. Por tanto, esta zona de acá podría ser la primera zona de parada de precio si el índice, pues bueno, pues me rompe esta línea de tendencia. Aquí podría haber una parada de precio, aquí, sí, aquí, y es posible que aquí pudiera haber pues un rebote. Si esta línea de tendencia me la mantiene y se comporta tal cual como el análisis técnico, esta zona de acá, esta zona de aquí de la línea de tendencia, debería de actuar como un pullback, como un pullback. Y por tanto, si eso es así, deberíamos de ver un movimiento hacia abajo, de tener fuerza ese movimiento hacia abajo y de romper esta zona de aquí que tengo aquí marcado, podríamos ver un tipo de movimiento tal que así. Eso sería lo que generalmente suelen hacer los movimientos. Pero bueno, es que no siempre nos encontramos con manuales de análisis técnico en los gráficos, ¿no? O sea, estos son situaciones probables que se puede dar en función de los históricos que se ha estado viendo y que funciona, que para eso está el análisis técnico. Ahora bien, si esto no es así, pues lo más normal sería que si me respetara esta línea de tendencia pudiéramos ver otro movimiento aquí de subida. Ahora bien, si analizamos toda esta figura de aquí, pues la verdad es que aquí, no sé si lo estáis viendo, pero esto, junto con esto, yo aquí ya pensaría que ese me podría estar formando pues un hombro cabeza a hombro, ¿no? Un análisis técnico puro y duro. Aquí habría que ver si el precio me rebota aquí, y de nuevo me marcaría otro máximo, otro máximo que me llevara a esta zona de aquí, ¿sí? Donde aquí me dejaría el siguiente hombro, Toda esta zona de aquí sería la zona de la base clavicular, del hombro cabeza a hombro, y que por análisis técnico, si esto lo hacemos así y lo podemos mover y lo trasladamos, pues podríamos ver que el precio, ¿no?, de romper la base de la formación, que más o menos podríamos llegar a intuir que podría ser un hombro cabeza a hombro, porque la verdad es que de momento me lo está dibujando, pues de romper la base de la M, pues, del hombro cabeza a hombro, fijaros cómo coincide prácticamente con esta zona de aquí, donde aquí el precio estuvo parado sin poder avanzar, pues desde el 2015 hasta el 2016, pues prácticamente más de un año, y luego como me lo rompe, me hace un pullback, se apoya perfectamente hasta esta parte de aquí. Por tanto, fijaros, yo no digo que esto sea, que esta figura que se esté formando, pues vaya a ser una figura de un hombro cabeza a hombro, pues no lo sabemos. Pero fijaros cómo empieza ya todo a tomar un poco más, un poquito más de forma, Entonces, de momento, mientras que no me rompa la línea de tendencia, pues, o esa línea de aceleración, de momento esto podría ser una recuperación. A simple vista, si tenemos en cuenta toda esta subida,
desde aquí hasta aquí, y la caída, pues de momento aquí el precio pues se me ha parado así más o menos a ojo al 50%. 50% es un nivel de Fibonacci que se suele parar muchas veces el precio. Entonces, aquí si hay coincidencia de la línea de aceleración más luego Fibonacci y toda esta zona de aquí, pues aquí puede que tengamos pues una zona de impedimento para que el precio pueda caer. De todas maneras, como ya comenté en el anterior vídeo de la anterior semana, hace poquito estuve escuchando pues un programa de televisión, ¿no?, donde hablaban que se estaba barajando una fecha de una posible crisis financiera, bueno, financiera, una crisis económica, mejor dicho, porque financiera, pues bueno, eso ya lo veremos si es así o no es así. Donde hablaban que en el 2020 habría una crisis económica. También mencionaba que yo no suelo hacer caso a las noticias, ¿no? Porque cuando llegan las noticias a las masas, pues la verdad es que es lo contrario a lo que generalmente suele suceder. Pero es que me llamó mucho la atención como si es cierto que el señor Ray Dalio hablaba de que en el 2020 pues habría una crisis económica. Si es cierto que esa frase unida a la imagen que aparecía era de él, porque yo la verdad es que yo muchas veces pues no me fío de los medios de comunicación. Si es cierto que él dijo eso, pues la verdad es que yo os digo que coincidiría bastante con que en el 2020 toda esta parte de aquí ya está todo muy caro, ¿no os parece? Fijaros cómo los movimientos atípicos, estos son 9 años de subida, aquí son 4 años y aquí son 5 años de subida. Y ahora de momento nos encontramos con 9 años. Así, de buenas a primeras, ¿no?, nos encontramos con 9 años. También os diré que por lo que he estado leyendo, ¿no?, hablan de los ciclos económicos en relación con las nuevas denominaciones de presidentes de gobierno de Estados Unidos. Esto es un dato que también la verdad es que sirve para todavía juntar más la información. ¿A qué me refiero? Pues que en un libro me leí que cuando salían pues candidatos, bueno, salían nuevos presidentes de Estados Unidos que eran de derechas, ¿no? De derechas, durante 2 años se producían movimientos en las bolsas bastante fuertes, los 2 primeros años. Y que luego el tercer y el cuarto año pues solía tener una bajada la bolsa. Pues mirad, chicos, pues la verdad es que justo coincide, ¿no? Justo coincide que de esto, que el último movimiento de aquí, pues ya el señor Trump, pues obviamente ya estaba ya aquí la presidencia, ¿no? Y que coincide 2 años de la presidencia con Trump con el final de una estructura, y que también coincide con la noticia de este señor Ray Dalio, que es uno de los mayores inversores del mundo. Tiene un fondo de inversión que mueve más de 160.000 millones de dólares. No acepta capital privado, solo trabaja con institucionales. Entonces este señor pues no es por nada, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que si este señor verdaderamente pues dijo eso, pues coincide con todo el final de una estructura, 9 años subiendo, algo completamente atípico a lo que estábamos viendo, y que yo llevo diciendo que ya todo esto está muy caro. Entonces, cuidado, chicos, cuidado, porque esto podría estar a punto de darse la vuelta. De nuevo, aquí lo tenemos en gráfico mensual. Esta zona de aquí, la zona de los 2540 más o menos por aquí, sería la zona crítica. También tenemos que tener en cuenta esta línea de tendencia alcista, que pues bueno, ya un toque, 2 toques, 3 toques, habría que ver cuando si llega aquí el cuarto toque, podría tener un movimiento de recuperación. Pero bueno, también habría la posibilidad que si me mantienen esta línea de aceleración, pudiéramos ver otro movimiento extendido para ir a buscar la barrera psicológica de los 3000, sí, porque tienen números redonditos, ya sabemos pues el efecto psicológico que tienen los números redondos. Así que vamos de nuevo a reducir el gráfico en semanal para echarle un último vistazo. Y fijaros muchas veces que en gráficos semanal se suelen ver pues las figuras pues mucho más claras, mucho más claras. Así que vamos a tener prudencia. De momento, pues bueno, pues tenemos esta figura que hemos estado analizando.
habría que ver si aquí se me formara pues también pues un lateral, ¿eh? Ten en cuenta que de momento aquí, si el precio me llegara hasta aquí, pero no me rompe ni por encima ni por debajo, estaríamos en un auténtico rango, ausencia de tendencia, pero por estar arriba del todo, podríamos estar ya planteándonos si estamos dentro de un proceso de distribución, ¿eh? En análisis técnico, los procesos de distribución se denominan a las maniobras que hacen los profesionales para quitarse todas las compras que han hecho en partes más bajas y empezar a engañar a los inversores y a sus competencias, ¿no? Para hacerles pensar pues, bueno, que todavía el precio va a continuar subiendo, entra dinero fresquito y ellos empiezan a quitarse todo lo que han comprado en distintos lugares. ¿Dónde podrían ser esas zonas? Pues bueno, donde soy marcado yo, con las flechas, donde se ve la actividad profesional. Aquí ha habido reacumulación, aquí, reacumulación. Fijaros como aquí el precio ha sido sostenido, ¿eh? Aquí compras, más compras de profesionales, más compras que han hecho parar el precio de la caída. Aquí podríamos llegar a pensar con esta vela aquí también. Y aquí, obviamente, después de la caída del sector financiero, después de la crisis del sector inmobiliario y de la crisis financiera, aquí, pues todo esto son compras. Y aquí con esta vela, pues me debería decir que también se podrían denominar como compras. Entonces, todo lo que han comprado por zonas, aquí, 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 aquí y aquí, para hacer subir el precio, pues ahora todo esto se lo tienen que quitar. Y la única manera de quitárselo es engañando a la gente, haciendo pensar que, oye, que todavía nos vamos para arriba. Pues venga, compras, compras, compras. ¿Y cómo es posible que rompiendo máximos históricos el precio, ¡pum!, se me da la vuelta? ¿Cuántas personas se habían puesto aquí en compra y si no conocen nada de análisis, sino de herramientas de gestión de capital, como son los conocidos stop loss, pues esto de aquí ya es prácticamente cuántas cuentas no se habían liquidado, ¿no? Cuánto dinero aquí no se ha perdido, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes en cuenta toda esta fase de aquí? Es que ese es el problema, que no tienen en cuenta las estructuras, las fases, y si no lo tienes en cuenta, la verdad que vas a perder dinero. Así que bueno, chicos, quiero comentaros una cosita, y es que bueno, en mi página de Face, ¿no? que se llama Centro Profesional para Formación de Traders, afortunadamente, pues bueno, ya hemos conseguido ya una comunidad de casi 2.200 personas a día de hoy, ¿no? Ya falta un poquito, falta 70 personas para los 2.200. Pues voy a iniciar un ciclo de entrevistas. En ese ciclo de entrevistas, pues vamos a hablar de varios temas muy importantes. Hablaremos también de finanzas personales, especialmente pues bueno, el tema de finanza familiar, ¿no? Cómo cuidar nuestro dinero. Pero también lo que vamos a hablar es las emociones que suscita el dinero, para poder entender un poquito cuál es el mecanismo que tienen nuestras mentes para determinar o entender por qué actuamos como actuamos cuando se habla del dinero. Vamos a tener, pues bueno, una entrevista con Graciela, ¿no? Graciela Tálamo, pues es una experta en árbol genealógico y las creencias del dinero relacionadas, ¿no?, con nuestros antepasados. Contaremos también en las siguientes entrevistas con Beatriz, que el campo de la psicología nos va a hablar del tema específico, por qué actuamos como actuamos cuando oímos de grandes cifras, ¿no?, de dinero, como la gran mayoría de la gente se nos nubla la cabeza. Y luego también contaremos con Lourdes, que ella es experta en psicología de trading. Entonces, ahora vamos a empezar, pues como ya tengo una comunidad ya, pues nada pequeña, ¿no? Porque considero que 2.200, pues de momento, pues está bien. Entonces ahora ya voy a empezar la labor formativa, ¿no? Quiero explicar, quiero hacer entender a las personas cómo funciona la cabeza cuando el dinero está en circulación, para que estas personas pues nos ayuden a tomar acción o intentar controlar mejor nuestras acciones, nuestros pensamientos, para poder comportarnos mucho mejor, ¿no?,
y que cuando escuchemos pues alguna publicidad sensacionalista como estoy escuchando o estoy viendo constantemente, más rico de la bolsa y cosas así, o la frase típica, ¿no? Libertad financiera, que libertad financiera pues no es lo mismo que seguridad financiera, ¿no? Pero bueno, la gente se piensa que es lo mismo. Entonces, mi misión va a ser, pues bueno, explicar un poquito en qué consiste, pues bueno, nuestros pensamientos en relación con el dinero. No lo voy a alargar mucho más, así que estaros atentos, lo voy a ir anunciando. Si no estáis suscritos a mi canal o no le habéis dado me gusta a mi página de Facebook, pues podéis seguirme, porque dentro de poquito voy a estar colgando la publicidad para que aquellas personas que quieran inscribirse gratuitamente a estas conferencias o a estas entrevistas, pues bueno, podáis tener un tipo de formación distinta a la que se conseguiría en otros lugares pagando, Entonces va a ser completamente gratuita y yo os lo aconsejo. Lo aconsejo porque van a ser entrevistas dinámicas, con gente experta en su campo. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo, no estáis suscritos, por favor suscribiros, darle me gusta, dejadme un comentario. Yo encantado de hacer crecer esta página y tener vuestro apoyo. Así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos a la siguiente semana. Cuidaos mucho.